Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener aquí conmigo a el doctor Luis Miguel de Camps, que yo podría decir que es sobrino afectivo mío, porque su padre y yo fuimos prácticamente hermanos. Y todo el mundo conoce la enorme dimensión política y humana que tuvo Atuey de Camps Jiménez, uno de los hombres de más valor físico y cívico, porque cuando fue secretario general de la Federación de Estudiantes Dominicanos, cuando la policía hacía un cerco, yo veía a Atuey con una serenidad, iba y hablaba con los oficiales, pero con un gran valor, mientras todo el mundo así como atento. Cuando lanzaban bombas lacrimógenas, yo veía que se quedaba parado en un sitio, y yo le decía, pero ¿y qué pasa? O sea, un gran valor y además un hombre muy amante de su patria, de su país. Atuey, donde quiera que viajaba, reivindicaba su condición de dominicano. Como todos ustedes saben, el doctor Luis Miguel de Camps es el máximo dirigente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Vamos a hacer una breve pausa para iniciar de inmediato con él un interesante diálogo que es hasta pleonasmo decir, porque se parte de la premisa de que un diálogo con él es interesante. Bien, vamos de inmediato a dialogar con nuestro invitado. Yo siempre he dicho, Luis Miguel, que los máximos dirigentes de los partidos emergentes en el país, yo diría que la palabra que los define es o pacientes o personas que no tienen la ambición desmedida que se le atribuye a los dirigentes políticos. ¿Por qué? Porque yo he visto, y aunque nuestro invitado es muy joven, tiene que haber visto también, que es difícil que una persona, me refiero a los votantes, cambie de partido por el cual vota. Eso pasa como con los fanáticos de los equipos del béisbol profesional dominicano. Yo soy escogidista y el Escogido estuvo una vez como 14 años fuera de, vamos a decir, que es de ser ganador, porque hay una vieja máxima que dice, lo importante es competir. Y hubo un pelotero dominicano que dijo, no señor, eso no es verdad. El que gana es el que goza. Entonces, en tu condición de un partido emergente como máximo líder, ¿qué piensas tú en cuanto a lo que podría en un momento determinado electoral, si hay posibilidad de romper esa categoría de perseverancia en cuanto a la adscripción a un partido del pueblo dominicano? Don Mario Emilio, muchísimas gracias. En primer lugar, por la introducción que hizo respecto de nuestra persona, así como de nuestro padre. Para mí es un verdadero placer y un honor estar aquí con usted. Efectivamente, esa relación a mí me consta, y no solamente con el lado de nuestro padre, sino también con el lado materno de mi familia. Sí. Y reafirmo lo que usted decía respecto del sentimiento de aprecio y afectos y cariños que nos mutuamente nos distingue en nuestra relación. Respecto a lo que usted me pregunta, don Mario Emilio, no comparto su opinión. Usted señala que las personas se encuentran adscritas a una vinculación o membresía
y que se hace difícil el cambio. Y yo entiendo que eso era así antes, sobre todo en la época cuando tenía el partido más conectado con la masa más grande de la población dominicana, un líder como José Francisco Peña Gómez. Había un sentimiento de pertenencia por lo que esas personas, quienes la acompañaban también, significaban para la República Dominicana en las luchas que habían librado y en los compromisos que esas luchas le había hecho asumir. Pero, sin embargo, esas épocas han pasado. Hoy día, el pueblo dominicano no está interesado en liderazgos mesiánicos. Hoy día, el pueblo dominicano sabe que el partido de gobierno, por ejemplo, que ya casi tiene 20 años prácticamente dirigiendo los destinos de la nación, no ha resuelto un solo problema histórico de la República Dominicana. Uno solo. Vamos a ver. El problema de la falta de energía eléctrica sigue vigente. El problema histórico de la falta de educación de calidad sigue vigente, independientemente de la cantidad de dinero que se le está por presupuesto asignando a esa dependencia del gobierno. La realidad es que los resultados no se han visto, en parte porque esos dineros se han utilizado en priorizar las comisiones de construcción, se han utilizado en priorizar los sobrecostos o sobreprecios en las adquisiciones de los inmuebles para la construcción de escuelas, y no se han priorizado para la mejora en la calidad de la educación. Vamos a ver, el problema de la atención de salud de calidad sigue siendo un problema real. Igual las remodelaciones y las construcciones que este periodo y el anterior han realizado, en poco tiempo ha visto, cuando ha caído una lluvia, que se convierten en duchas adentro del recinto. Y así vamos revisando todos los problemas históricos de la República Dominicana y todos siguen vigentes como siempre. Pero además de eso, hay problemas fundamentales que antes no existían a los niveles que existen hoy, como es el problema de la inseguridad ciudadana. Todo el país sabe, no porque se lo dicen, sino porque lo vivimos como dominicanos en cualquier parte del país, una inseguridad atroz. Usted como dominicano siente que no puede moverse en cualquier ámbito del territorio nacional sin un temor a que sea víctima de un atraco. Y eso, este régimen de gobierno del PLD lo único que ha hecho es acrecentarlo. Primero porque el anterior gobernante decía que eso no era cierto, que eso eran problemas de percepción, ya que la única persona que sabe pensar en abstracto, decía él, que era él. El actual se limita a hacer unos patrullajes mixtos que no resuelve el problema de la delincuencia. El problema de la delincuencia es una consecuencia de los problemas históricos como la falta de educación de calidad, pero sobre todo de la falta de oportunidades de trabajo y de los salarios de miseria que existen en la República Dominicana. En nuestro país, un joven o una joven que se sacrifican para obtener una formación técnica o profesional, con la esperanza de que luego puedan optar por una posición en la que puedan desarrollarse económicamente, crear un núcleo familiar y desarrollar su familia, se dan con la dura realidad de que no aparece ese puesto de trabajo, y si aparece algún puesto de trabajo es con una cantidad de compensación insuficiente, aunque, digamos, una nueva pareja ambos produzcan. Entonces, esas realidades han llevado a este país a darse cuenta de que las propuestas son las que movilizan la intención de voto, porque estoy respondiendo a lo que usted me preguntaba todavía. La mejor señal de eso, don Mario Emilio, es el comportamiento que tuvo el PRM en las últimas elecciones, de 30 y pico %. Que era un partido nuevo, eso no es verdad, ese partido se fundó a la final de los 60, cambió de nombre recientemente, es otra cosa. Sí. Lo que pasa es que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Eso es una señal también, pero sobre todo la señal más importante es que por lo menos desde enero del año 2017,
este pueblo se ha levantado en marchas, en ese momento verdes, y se ha levantado en luchas que le han antecedido a esas otras, como el 4% para la educación, como el tema de la cementera y otras, pero estas, porque fueron muchas manifestaciones, han dado la señal del reclamo de la población de que haya una oferta posible, diferente y con credibilidad. Esos reclamos que el pueblo de manera contundente ha planteado, nosotros señalamos que los representa el Partido Revolucionario Socialdemócrata por las siguientes razones, don Mario Emilio. En primer lugar, y usted no me puede dejar mentir, el PRSD, el Partido del Toro, nuestro partido, no nace por una diferencia de liderazgos de que usted quiere ser candidato y yo quiero ser candidato y no nos ponemos de acuerdo y entonces armamos tienda aparte, como fue el caso del BIS y del PRI con José Francisco Peña Gómez y Jacobo Masluta. El PRSD, el Partido del Toro, nuestro partido, no nace por una diferencia de liderazgos ya no electorales. El Partido del Toro nace y en su acta de nacimiento consta que el mismo surge para defender unos principios que usted conoce muy bien y que fueron las tesis del doctor José Francisco Peña Gómez, y esos principios fueron vulnerados. Además, después de su nacimiento, este partido durante toda su vida ha mantenido la coherencia en las posiciones y en las acciones respecto de la defensa de esos principios. Usted, que tiene mucha experiencia en ámbitos variados, sabe perfectamente que para cualquier ser humano mantener coherencia no es fácil. Pero más aún, más difícil aún es para un político mantener coherencia, porque muchos políticos se interesan de la política por aspiraciones individuales y muchas veces mercuriales, lamentablemente. Y entonces se ven, entre comillas, obligados a cambiar según el viento les lleve para una costa o para la de enfrente. En el caso del PRSD, tenemos la realidad fundamentada en el sacrificio que ha significado para las mujeres y hombres de nuestro partido, de ser un partido en donde no ha habido variantes en nuestras posiciones respecto a los compromisos asumidos. En esa dirección, en este momento, nuestro partido se encuentra, como lo ha hecho durante toda su vida, trabajando para que varios partidos podamos coincidir y plantear participación conjunta en las elecciones, fundamentados en unos programas mínimos, obviamente, porque no es a asaltar, como ha hecho el PLD, el Estado. Y número dos, conjuntamente con eso, estamos desarrollando una política de puertas abiertas. Este partido, don Mario Emilio, y usted sabe que es así, y toda la población también, este partido durante los primeros 10, 11 años de vida se dedicó de manera particular y casi exclusiva a buscar la unificación de la oposición. Nuestro líder fundador fue, hasta la fecha, quien más luchó y trabajó porque eso sucediese. De una manera desinteresada, con sacrificios de ceder cualquier situación. Y la demostración más evidente fue la última, a propósito de las elecciones del año 2016. Sin embargo, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016, eso no fue posible, porque líderes políticos y dirigentes de otros partidos, en el momento en que había que confirmar lo que anteriormente había planteadose como un acuerdo, no se estaba en disposición de ceder. Bueno, en vista de eso, nosotros como PRSD, aunque no renunciamos y seguimos trabajando también en esa dirección, estamos fortaleciéndonos. Con esa política de puertas abiertas han sido muchas las mujeres, los jóvenes y los dominicanos en sentido general que se han introducido nuevamente en el PRSD porque han visto no solamente lo que he esbozado ahora conversando con usted respecto de lo que ha sido la trayectoria nuestra, pero también han visto que es un partido que precisamente porque respeta sus principios, respeta a la población, consecuentemente respeta a sus dirigentes y por lo tanto las personas, que hay muchos y muchas personas que quieren desarrollar una vocación que tienen internamente política para con sus comunidades, sepan que lo pueden hacer a través del PRSD
porque el trabajo político que se desempeñe y desarrolle va a ser respetado, y donde no hay un techo. En cualquier otro partido, bueno, en casi todos los demás partidos, usted para poder penetrar y desarrollarse, ahí no lo puede entrar porque hay una barrera de entrada, necesita de un padrino que le dé cabida, y si logra entrar como quiera, tiene un techo que no puede pasar de ahí porque los dirigentes no dejan. Entonces en el PRSD ese no es el caso. Y eso se ha visto, y lo hemos, y con toda sinceridad se lo comento, lo hemos podido vivir en los últimos meses, en los últimos años de nuestro partido, porque hemos visto cómo el partido ha ido a un proceso de fortalecimiento constante. Indudablemente que, independientemente de que los criterios externados por usted tienen mucho fundamento, pero yo he visto que dirigentes de partidos emergentes basculan en un momento determinado, sobre todo cuando hay proximidad electoral hacia los partidos mayoritarios o llamados mayoritarios. Eso es una realidad, don Mario Emilio. De hecho, ahí coincidimos. En la respuesta que daba, decía justamente algo parecido. La historia dominicana ha demostrado, en los últimos por lo menos 5 procesos electorales al menos, que efectivamente una cantidad de personas que la población entendería están llamadas a formar parte de una coalición, se decantan por algo que no necesariamente es lo que la población ha entendido que era lo más conveniente para el país. Y eso es lo que nosotros entendemos que debemos mejorar y cambiar. Por eso es que nosotros no nos hemos rendido en el propósito de tratar de conformar una coalición. Muestra de eso es justamente esta semana, el PRSD anunció junto con un movimiento llamado El País que Queremos, una alianza por la victoria ciudadana, en donde buscamos, y de hecho en la rueda de prensa que se presentó para ello, hicimos un llamado a varios partidos por nombre, inclusive, aunque no era limitado en todos los sentidos, a la ciudadanía, a organizaciones religiosas, a organizaciones comunitarias, a organizaciones empresariales, a que se sumasen o nos sumásemos a un proceso de construcción de una coalición de organizaciones políticas y civiles para participar en un frente con credibilidad para derrotar el gobierno que actualmente dirige los destinos de la nación. Y eso es algo que nosotros hacemos en consecuencia con lo que hemos expresado toda nuestra historia de lo que entendemos es necesario. Por ejemplo, eso que usted señala es tan así que parecería contradictorio que siendo el PRSD el partido que más ha trabajado por lograr eso, en 4 de las últimas 5 elecciones nosotros hemos ido solos o con aliados que no son partidos mayoritarios. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que nuestro partido propugna y por lo que estamos y seguimos luchando es que la política no es o no puede ser exclusivamente la repartición de cuotas. La política es la lucha para lograr el poder, pero no para el poder mismo. Es la lucha para la transformación, para bien de la sociedad dominicana a través del ejercicio del poder. Pero eso muchos dirigentes y partidos han entendido que no es lo que ellos buscan. Nosotros en el PRSD sí es lo que buscamos y por eso estamos abiertos para que personas de la sociedad civil, de organismos comunitarios, religiosos, empresariales, locales, regionales, provinciales, puedan integrarse y saber de que lo único que nosotros les requerimos es un compromiso con su comunidad, punto. En ese sentido, pues, este llamado que recientemente hemos hecho y que fue ampliamente cubierto por la prensa nacional, se sustenta en el planteamiento de que necesitamos construir ese mecanismo de consenso para el planteamiento de programas mínimos y candidaturas conjuntas en todos los niveles, presidencial, congresual y municipal. Entendemos que esa es la ruta que el país ha demostrado, que ha reclamado se construya a propósito de las elecciones venideras. Tú sabes que el pueblo dominicano
que tiene un sentido del humor que incluso muchos historiadores dicen que por eso han podido salir ilesos de tantos avatares históricos, ha acuñado una frase para aplicársela a los partidos emergentes que cercanas a las elecciones se adhieren a los partidos que tienen, de acuerdo a las encuestas, mayores posibilidades de triunfo, partidos bisagra. Ese no es el caso del Partido Revolucionario Socialdemócrata, porque yo, como un hombre que por mi condición de periodista he tenido que estar siempre al tanto de los avatares históricos, del devenir histórico dominicano, lo he podido comprobar. Eso es así, don Mario Emilio, y muchísimas gracias por decirlo, porque viniendo de usted evidentemente tiene un peso específico fundamental. Mire, nosotros como Partido Revolucionario Socialdemócrata no criticamos ni alabamos a aquellas organizaciones que han entendido que ese mecanismo de desarrollo es el que ellos tienen que asumir. Nosotros respetamos esa decisión. Sin embargo, no la compartimos. Efectivamente entendemos que cambiar un gobernante por otro, una cara por otra, pero para que haga lo mismo, igual o peor, no se trata de eso. Como le decía en una oportunidad nuestro líder fundador, el licenciado de Camps, a uno de los personeros del entonces presidente de la República que quería obtener los apoyos para la repostulación a la presidencia de la República, ofreciéndole villas y castillas, le decía, señores, pero es que ustedes están equivocados. Si nosotros lo que buscásemos o buscáramos fuera las riquezas personales, los intereses individuales, hemos perdido demasiado tiempo desde los 12 años de Balaguer, debimos haber transado. Esas experiencias que en lo particular pudimos vivir con ese maestro que tuvimos la dicha de tener, esas experiencias son las que nosotros nos han enseñado que la actividad política es una actividad realmente de servicio, no es para servirse. Y quienes activan en ella deben hacerlo con ese propósito. De lo contrario, estaríamos repitiendo el ciclo vicioso y maldito que este país ha estado sufriendo durante tantos años. Si quisiéramos esos objetivos que algunos de esos personeros planteaban, pues nos dedicáramos a nuestras actividades privadas exclusivamente. Y ese no es el caso de los dirigentes del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Sí. Hay un tema que hasta un periodista novel, que no es mi caso, hasta por razones geriátricas, lo abordaría, y es el incidente que se produjo en la frontera dominico-haitiana, donde un reputado médico cardiólogo, el doctor Ureña, y otros profesionales de la medicina fueron víctimas por parte de turbas de nacionales haitianos en la carretera internacional, incluso en la parte dominicana. ¿Qué le dice a un hombre que, claro, por ser hijo del licenciado Atuey de Camps, tiene una vena nacionalista desde antes de nacer, con respecto a ese incidente? Mire, en primer lugar hay que señalar que el problema de la frontera dominico-haitiana y el problema de la inmigración ilegal de todos los países, de manera particular y especial la haitiana, porque es la de mayor cantidad, es uno de los problemas fundamentales de la República Dominicana. No es el único, pero es uno de ellos. Quien entienda que no debe estar en la agenda, pues entendemos que está equivocado. Número uno. Número dos, tenemos que distinguir muy bien lo que es nacionalismo, o como decía José Francisco Peña Gómez, el nacionalismo de pacotilla. Lo que es patriotismo o el patriotismo de pacotilla. Tenemos que defender nuestra soberanía, pero para hacerlo tenemos que respetar a nuestras leyes. Lo que sucedió recientemente, que usted hace referencia en la pregunta al doctor cardiólogo, es algo que lamentablemente entendemos que sucede con frecuencia.
Pero en esta oportunidad, afortunadamente, la población se ha enterado por haberse tratado de una persona de reconocida reputación profesional. Y afortunadamente los medios tecnológicos permitieron captar lo que allí sucedió, al menos en parte. Eso nos da la razón. Cuando dijimos hace más de un año, a propósito de las declaraciones del jefe de los cuerpos castrenses encargados de la seguridad fronteriza, que en ese momento decía que la frontera estaba bajo control y ahí se sabía todo, algo así, o que estaba bajo control. Nosotros le respondimos diciendo, y repetimos hoy, estamos de acuerdo en que la frontera está controlada por esos dirigentes militares, porque ahí no pasa nada sin que haya un peaje. Ellos saben perfectamente bien cuántos son los que pasan y cuánto es que se le cobra. Esa es la realidad, la falta de régimen de consecuencias en la República Dominicana. Este país tiene unas leyes migratorias y unas leyes como la Constitución de la República Dominicana, donde se establece la extensión superficial, en donde se tiene que respetar, pero cuando no se respeta, no hay consecuencias, no pasa nada. Un joven que nació hace 18 o 20 años y ve situaciones parecidas a esa, con las dificultades económicas y con otro tipo de dificultades, y ve esos ejemplos, dice, pero ven acá, esta gente que deshace, no pasa nada, pues yo tengo que hacer lo mismo. Ese es el peor ejemplo. Cuando una persona se roba un pollo y va preso 20 años, pero una gente se roba millones y millones de dólares y el presidente de la República lo condecora, ¿qué señal se está mandando? El régimen de consecuencias no existe en la República Dominicana porque el régimen de gobierno actual no le interesa que exista. Eso es lo que tenemos que cambiar. La ley dominicana establece claramente quiénes tenemos el derecho de estar en nuestro territorio, ya sea como ciudadanos dominicanos o ya sea como visitantes. Aquellos que no cumplen esos requerimientos no pueden estar en territorio dominicano, tan sencillo como eso. Pero los encargados de cuidar el cumplimiento de ello, hay que señalar que algunos, obviamente, porque toda generalización siempre será injusta, hay personas que sí cumplen su deber y que generalmente son héroes desconocidos por la generalidad de la población, pero en sentido amplio hay un problema sistémico y ese problema de régimen de consecuencia tiene que responsabilizarse las autoridades militares, pero también sobre todo y particularmente el primer mandatario de la nación. Eso es una vergüenza y esa vergüenza recae directamente y sin escala sobre los hombros del presidente de la República. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos efectuando este diálogo con el marco de estos cuadros de la Galería de Arte San Ramón. Usted conoce sus locales en la avenida Abraham Lincoln y en la calle Doctor Betances. Debo recordarles a nuestros amables teleaudientes que este programa a partir del día lunes está en YouTube. Usted pone ahí Mario Emilio Pérez, vertiente de opinión, y puede ver este y otros programas de la producción de un humilde servidor. Volvemos después de esta pausa. Continuamos dialogando con el doctor Luis Miguel de Camps, máximo dirigente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Yo le pregunto, doctor, si usted fuera a exhortar a una masa amplia para que votara en el año 2020 durante los comicios por su partido y por el candidato presidencial de su partido, que hay, como es natural, muchas posibilidades de que fuese usted. ¿Cuáles cosas usted piensa que tiene su partido, de la cual, si no carecen, muchos de esos partidos políticos dominicanos, por lo menos no importantizan? Muchísimas gracias, don Mario Emilio. Mire, las propuestas
que nuestro partido eleva y que nosotros nos corresponde comunicar son propuestas que están dirigidas a la solución de los problemas reales históricos, no solamente, según ellos actuales gobernantes señalan, de percepción, sino lo que nuestro estómago percibe porque es la realidad. Nuestro sentimiento de preservación física percibe porque es la realidad. Mire, el problema más importante que existe hoy día en la República Dominicana, según nuestra visión, lo constituye el problema de la inseguridad ciudadana. Ese es el problema más importante que afecta a la población. Junto con eso está también el problema de la falta de empleo, la falta de oportunidades de desarrollo. Y quisiera aprovechar la oportunidad con usted para conversarle propuestas de cómo es que nosotros entendemos vamos a solucionar eso. Mire, es muy sencillo. Este país ha estado sufriendo durante muchos años de lo que ha sido un sistema de control social que ha pretendido imponer el PLD. Por un lado, ha establecido un régimen impositivo que ha ahogado al aparato productor nacional y al mismo tiempo ha imposibilitado el desarrollo de emprendimientos de nuevos negocios. Hay que reconocer y hay que recordar que si queremos crear empleos, no es a través de contrataciones de botellas en el Estado Dominicano, es a través del fomento del sector privado, del aparato productivo nacional, que pueda desarrollar bienes, que pueda ofrecer servicios, para que entonces pueda crecer económicamente y crear, abrir nuevos espacios de trabajo bajo un régimen de compensación salarial no solamente suficiente, sino que sea también digno, porque lo suficiente no es, aunque parezca contradictorio, suficiente. Pero el PLD ha imposibilitado que eso suceda y ha sido intencional, porque el régimen tributario existente obliga que si usted quiere iniciar un nuevo negocio de vender pastelitos, de cualquier cosa, cuando usted se formaliza, usted tiene que comenzar a pagar un ITEVIS sin haber recibido un solo centavo de honorarios o de ventajas o de beneficios. Pero también tiene que pagar unos anticipos de unos supuestos y teóricos beneficios que tal vez usted jamás verá. Entonces, el emprendimiento que usted, con mucho sacrificio y su familia, han tratado de montar, el gobierno del PLD se lo desmonta y le impide que se desarrolle. Entonces, un negocio de bienes o servicios que pudiera desarrollarse y pudiera luego de tener un empleado tener 3 y 4 y en el tiempo más, no existe. Arrojan a la población a la informalidad. ¿Pero por qué? ¿Es eso casual? No, eso no es casual. Por 2 razones. Porque el gobierno del PLD le interesa que eso no suceda y que la clase media siga sucumbiendo económicamente para poder aumentar el sistema que han imperado de ayudas que son insuficientes hoy de las tarjetas, que eso está muy bajo y eso hay que aumentarlo. Pero no puede ser utilizado como es actualmente utilizado, como un mecanismo de chantaje y de presión. Si usted no hace lo que yo quiero, le quito esta ayuda. Primero porque no es ayuda. Eso corresponde a un derecho de la población dominicana. Y ese derecho está siendo subservido, ya que la cantidad de esos montos que se transfieren es muy baja, hay que aumentarla. Pero cuando usted ata eso, don Mario Emilio, a lo que mencionaba hace un momento, de el ahogo o el ahorque fiscal y tributario, mejor dicho, que existe, vemos que pone a la población en sentido general, especialmente a la clase media de la República Dominicana, en una situación de imposibilidad. ¿Y para qué se utilizan esos recursos que se recaudan? Vamos a ver. ¿Para eliminar el problema de la electricidad? No, eso se con préstamos y todavía no se ha resuelto nada. Para eliminar el problema de la falta de educación de calidad, tampoco, sigue el mismo problema igualito. ¿Y qué usted opina, con perdón de la interrupción, sí, cómo no, de la tanda extendida
que se ha considerado uno de los grandes logros del gobierno porque ha hecho a muchos matrimonios o muchas uniones matrifocales que se convirtieron en matrifocales, claro, con su ruptura, y la madre ahora puede trabajar mientras los hijos tienen útiles escolares y comida en sus respectivos centros de estudios. El programa, como se concibió, en teoría, podría ser un paso de avance y hasta cierto grado se avanzó en esa dirección. Pero una cosa es lo que se planificó y en teoría se planteó, y otra cosa ha sido lo que en la realidad se ha ido ejecutando. La realidad es que la ejecución se ha quedado corta con respecto a lo que se planteó. Y esos proyectos que hay que apoyar y hay que mejorar no han sido lo suficientemente eficientes como para cumplir sus propias expectativas. Pero vemos además que no es solamente eso. Vemos además que no ha habido la atención necesaria a la calidad. Y el problema de eso, don Mario Emilio, atando eso con lo que estábamos conversando hace un momento, es que cuando tratamos de identificar, bueno, pero ¿por qué razón es que evidentemente este gobierno y su régimen no ha sido capaz de solucionar ninguno de estos problemas? Y cuando digo este gobierno, no me refiero solamente al presidente de la República hoy día, sino a un periodo de casi 2 décadas que ha estado imperando. Figúrese usted, 2 décadas sin poder resolver uno de los históricos problemas dominicanos, sencillamente porque no hay interés de resolverlos, y número 2, porque no hay la capacidad. Y me refiero al segundo, primero y después al primero. Cuando en derecho se dice a confesión de parte, relevo de pruebas. El presidente de la República hace poco tiempo tuvo que desahogarse y decir: este país no aguanta más préstamos. El nivel de endeudamiento de la República Dominicana es insostenible, dijo el presidente de la República. Sí. De sus labios salieron esas palabras. Pero días después, su oficina remite al Congreso Nacional un anteproyecto de ley de presupuestos y gastos públicos de más de 900.000 millones de pesos, en donde más de la mitad de esos supuestos dineros no son de la producción de la riqueza de la nación, surgen de préstamos internacionales y nacionales. Entonces, hay una contradicción. Claro que este país está en unos niveles de endeudamientos insoportables, pero es por la responsabilidad de este gobierno. Y otro ejemplo de confesión de parte es cuando este país se advierte y dice: señores, hay que ponerle atención al tema de los combustibles porque esos niveles de precios son insostenibles. Y esos niveles de precios son así porque cuando usted quiere echar 100 pesos de gasolina tiene que desembolsar 200 pesos. El 100% del precio corresponde a que la mitad es impuesto y si la otra mitad es el producto. Y nosotros señalamos en su momento al gobierno: hay que modificar la ley de hidrocarburos y no simplemente una conversación para perder el tiempo de la gente. Y el ministro de Hacienda declaró su incompetencia. Dijo: nosotros no podemos hacer nada. Bueno, pues si ustedes no pueden hacer nada, no deberían estar en esa posición porque el país lo que reclama son soluciones. La otra razón, cuando decía uno es incompetencia y la otra es falta de interés, usted sabe por qué, don Mario Emilio, muy sencillo. Porque esta gente que está gobernando ha dado la demostración de que ha estado ahí por el poder mismo. Me explico. Solo quieren estar en el poder para disfrutar de las mieles de este poder, no para solucionar los problemas. Por eso, las constantes modificaciones constitucionales en violación a lo más básico que debería tener una nación, que es la institucionalidad fuerte. Por esa razón es que anteponen una ley de partidos a lo que debió ser una ley electoral general, incluyendo el tema de partidos, para resolver un problema de intereses individuales internos de su organización política. Por eso tenemos en la República Dominicana hoy un sistema electoral que está ausente de consecuencias reales para quienes la infrinjan. Entonces, mientras
esas cosas no se corrijan, estas personas que han estado gobernando el país, repito, por casi 2 décadas sin solucionar ningún problema, y eso es importante repetirlo porque no es mentira, sino que es verdad, no van a poder seguir dando respuestas. Por eso nosotros entendemos, don Mario Emilio, que el momento idóneo para dar una demostración de responsabilidad de la ciudadanía en combinación con actores políticos que respetamos la voluntad popular es trabajar de manera conjunta en la conformación de coaliciones que permitan lograr posiciones del poder y convertir efectivamente al Congreso de la República, por ejemplo, por decir uno de los poderes del Estado, en un verdadero poder del Estado. A propósito de eso, todo el país ha visto cómo se pretende meter en la ley de presupuesto un cheque en blanco. Vamos a ver. El Congreso Nacional tiene una función fundamental, que es la del control del Poder Ejecutivo. Evidentemente, hace años que eso no sucede, porque con el control mayoritario de ese Congreso que ha tenido el PLD, ese poder del Estado, entre comillas la palabra poder en este caso, se ha convertido en un sello gomígrafo de las decisiones del Ejecutivo. Pero la Constitución establece que los gastos de cierta cuantía que deban realizarse tienen que pasar por aprobación congresional. Sin embargo, esta ley de presupuesto pretende autorizar previamente, figúrese usted, que el Ejecutivo haga y deshaga sin que tenga control del Congreso. El artículo 59 de este proyecto de ley de presupuesto pretende decirle, mire, presidente, haga con estos miles de millones de pesos dominicanos lo que usted entienda. No sabemos qué puede ser lo que usted entienda en el futuro, simplemente hágalo y después si usted quiere lo informa. No, señores, ya no podemos llegar a esos niveles de desfachatez. Vemos cómo por todos lados los problemas se plantean, pero lo más grande de todo, Mario Emilio, es que las soluciones a estos problemas no son soluciones fantásticas, son soluciones reales, son soluciones posibles, algunas de las cuales se pueden comenzar a ver los resultados en el mediano y corto plazo. Por eso decimos, en vista de que las problemáticas están planteadas, estudiadas y diagnosticadas, en vista de que las soluciones están planteadas y hasta ciertos grados también consensuadas en muchos casos, no hay el más mínimo interés de resolverlo. El interés es individual y no es colectivo ni mucho menos nacional. Bien, yo creo que indudablemente usted como buen estudioso de las ciencias sociales en su condición de jurista, ha explicado bien cuáles son los problemas fundamentales que el gobierno o no ha encarado o lo ha encarado de manera errónea. Pero leí un artículo hace poco que yo podría titular Aritmética Electoral, que él decía que era imposible vencer al Partido de la Liberación Dominicana en el torneo comicial del año 2020, porque decía que entre Bonoluz, Bonogás, la tarjeta, ¿verdad?, también de ayuda, conforman un universo que se acerca al 1.000.000 de personas. Y entonces, sí, Balaguer decía que él tenía en el bolsillo 500.000 de votos y que solamente tenía que agenciarse una cantidad que excediera la de sus contendores. Quizás por eso muchos decían que podía ser un fraude porque la diferencia nunca era mucha con sus adversarios. Entonces, ¿cómo podría un partido emergente o una coalición de partidos opositores lograr exceder esa suma inicial del PLD? Don Mario Emilio, a propósito de su pregunta, y qué bueno que usted mencionó al presidente Balaguer, usted tuvo la oportunidad de vivir una época que yo no tuve la oportunidad de vivirla en carne propia, aunque sí a través de mis familiares. Parecía invencible el doctor Balaguer en el año de 1978, ¿o no es así? Sí. Pero no solamente por lo que usted señalaba, que eran sus declaraciones, sino porque igual que ahora existía una represión,
Hoy en la República Dominicana existe una represión política. Lo que sucede es que la represión política nuestra que vivimos hoy es una represión política de corte económico. La represión política que se vivía, por ejemplo, en los 12 años de Joaquín Balaguer, era una represión política física. En esa época, bajo ese régimen de represión política física, además del control de los dineros y poder del Estado, había los militares amedrentaban a la población. Sin embargo, esa posibilidad se veía muy lejos en esas elecciones de 1978. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que ese gobierno se venció perfectamente. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. Fue difícil, pero se logró. Y se dio un paso de avance, que luego pudo mejorar otras cosas y entonces también en esas otras cosas se avanzó algo. Sin embargo, eso tenemos que verlo no como una repetición, pero sí como una experiencia de posibilidades. En esta coyuntura o en esta realidad en la que nos encontramos actualmente, vemos de que ese gobierno se puede perfectamente vencer. Ellos han querido plantearle a la población de que en este país no hay oposición y eso es mentira. Lo que sucede es que el control mediático o el valladar mediático que han establecido a través de los dineros de la población ha llegado a unos niveles peligrosos. Por eso señalo que estamos no en una real democracia, sino en un régimen de represión política y económica, en donde usted dice algo que no le gusta, inmediatamente le jalan la alfombra y entonces comienzan los problemas económicos. Esa realidad es perfectamente combatible y combatible con éxitos en las elecciones del año 2020 y perfectamente realizable. Por eso es que nosotros, como partido, hemos señalado durante toda nuestra vida que es necesaria la conformación de una coalición ciudadana y política para lograr penetrar y alcanzar el poder. Tanto así que hemos dado el primer paso hace apenas unos días, cuando dimos a conocer un acuerdo político entre nuestro partido y una de las organizaciones en proceso de formación política de índole y origen civil para lograr potenciar eso y llamar a otras fuerzas políticas a que concertemos y que construyamos una realidad diferente, no, vuelvo y digo, no planteando el cambio de gente y las mismas acciones, sino más importante aún, el cambio de las acciones para tener gente diferente. Sí. Tú sabes que la unidad opositora para los gobiernos dominicanos se ven afectadas por una característica, es que cada uno de los que componen la unidad cree que él debe presidirla en el sentido de ser el candidato presidencial. Eso se ha visto mucho porque yo conozco casos, yo tuve un íntimo amigo, digo porque hace tiempo que no hablamos ni nos juntamos, él vive fuera del país, que fundó un partido y 2 meses después él decía que si las elecciones se celebraban, él vencía al doctor Joaquín Balaguer. Y entonces, ¿qué piensa usted? Ese no es un obstáculo insalvable para lograr compactar una coalición que pueda enfrentar con éxito al Partido Morado. Es un obstáculo, pero no es insalvable. Y lo que nosotros proponemos y dimos a conocer hace unos pocos días, justamente trata sobre ese particular, en donde señalamos que las posiciones a plantearse, es decir, las candidaturas a presentar al país dentro de un régimen de coalición, dentro de un espacio de coalición, deben ser determinadas bajo mecanismos democráticos y participativos. Es decir, no puede ser el yoísmo que tanto daño le ha hecho a la realidad política dominicana, sino tiene que haber la disponibilidad y la disposición de someterse a un proceso democrático participativo en el cual dentro de ese espacio pueda haber esa elección. Quienes estemos en la disposición de asumir ese compromiso, ojo, que la población ha estado reclamando a gritos durante al menos 2 años a partir del levantamiento de las marchas verdes,
Eso nosotros entendemos que es un acto de responsabilidad política, porque al final del día los políticos lo que nos corresponde hacer es traducir los deseos, los reclamos, los sentimientos de la población y la ciudadanía en el ámbito de las decisiones políticas y de las decisiones de políticas públicas. Bien, le agradecemos al licenciado Luis Miguel de Camps, máximo dirigente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, que haya aceptado venir aquí a Vertiente de Opinión y que no se haga ilusiones que serán muchas otras las veces que lo invitemos a este programa. Un placer. Porque sabemos que es un hombre muy ocupado y muy solicitado. Lo hemos visto muy a menudo en los medios electrónicos, pero yo sé que Vertiente de Opinión es una, yo diría, una buena fuente de promoción. ¿Por qué? Porque su productor, a diferencia de otros colegas, dejan hablar a sus invitados. Muchísimas gracias, don Mario Emilio. Antes de despedirnos, recordarles que en YouTube, Mario Emilio Pérez, Vertiente de Opinión, pueden ver este programa y otros que hemos producido. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.